Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Los directores del video musical de Seven, Bradley y Pablo, recibieron oficialmente el premio Clio Music Award en la categoría Mejor Video Musical, Cinematográfico. Felicitaciones a todo el equipo, por supuesto a nuestro querido Jungkook. La cuenta de Jungkook en Spotify es la cuenta solista de K-pop más rápido de Asia en superar los 8,4 billones de reproducciones en la historia de Spotify. Felicitaciones Jungkook. Seven, en Spotify Global, se ubicó en el puesto 88, continuamos con el Extrema Seven en todas sus versiones. Seven en Billboard Global 200 se ubicó en el puesto 126 y en el Billboard Global excluyendo a Estados Unidos, se posicionó en el número 74. Así Seven es la única y primera canción en pasar 86 semanas en estas dos listas Billboard. Para que Jungkook siga con ese récord, debemos seguir reproduciendo Seven y Golden. Recuerda que debemos llevar a 3 al billón de reproducciones en Spotify. Jimin ha superado los 5,2 billones de reproducciones en Spotify en todas sus canciones en solitario, convirtiéndose en el solista de K-pop que más rápido lo ha logrado en la historia de Spotify. Felicitaciones Jimin. Q, en Spotify España, se ubicó en el número 163. Spotify Canadá número 155. Spotify Paraguay número 3. Spotify Brasil número 101. Spotify Guatemala número 95. Spotify Argentina volvió a reingresar en el número 156. Spotify Estados Unidos número 28 y Spotify Global número 14. Q en la lista Billboard Global 200 se ubicó en el número 25. Billboard Global excluyendo a Estados Unidos se ubicó en el número 30. En los Billboard Hot 100 en el puesto 29. Así Jimin superó a BTS, con Dynamite y es el artista K-pop que más tiempo ha permanecido en la lista Hot 100 con 33 semanas. Nuevamente felicidades a Jimin por el tremendo hito para su carrera en solitario. Vamos por más y continuemos escuchando Q en todas sus versiones para que Jimin siga haciendo historia. El director de AIR de Universal Music Group, Matt Muschie, Pete Knapp y Jason Ten Rock Cornet, coproductores de Who, felicitaron a Jimin a través de una historia de Instagram, por su récord histórico en el Hot 100 y celebraron que la canción ganara el premio Canción K-pop del año en los IART Awards 2025. Todas y todos los que amamos a Jimin estamos felices con todos sus logros. Los álbumes de solistas de K-pop con más éxitos en el top 5 del Billboard Hot 100, Jungkook en primer lugar, 3 canciones con Golden y Jimin en segundo lugar una canción, con Face. Dúo Ace siempre compartiendo éxitos. Vota Jimin en los Shining Awards, categoría AI del más popular del K-pop 2025. Jimin va primero pero el segundo lugar lo puede alcanzar. Vota cada una hora. En 12 días se cierra la votación. Vota por Jimin con Who y Jungkook con Standing Next to You, enviando solicitudes para los Music Awards Japan. Son 24 solicitudes diarias y las puedes dividir mitad cada uno o votar con diferentes correos electrónicos. De los artistas inscritos, los 10 artistas que reciban más solicitudes serán seleccionados como artistas nominados. El artista que reciba el mayor número de solicitudes será determinado como el mejor artista. En mi anterior video encontrarás el tutorial para votar por ellos. El amor que le tenemos a Jimin y Jungkook que se traduzca en escuchar su música y votar por ambos. ¿Sabías que?
El hecho que no ganara Jimin con Hyun y Jimin y Jungkook con Are You Sure, con votación de público, destapó la verdadera cara del Fandom Army. No apoyaron a Jimin y Jungkook en votaciones. El año pasado Hobi ganó en la categoría Tu favorito en pantalla, con su documental y competía con Taylor Swift con el mismo documental que compitió este 2025 con Are You Sure. El año pasado ganaron todos los premios que estuvieron los miembros BTS. ¿Qué pasó este año? La única conclusión es que no quieren el vínculo de Jimin y Jungkook de tal manera que no votaron, ignoraron las votaciones y no solo eso, tampoco les interesa Jimin, no votaron por él en la categoría Mejor Letra. Jimin ganó con Mejor Canción del Año, pero por mérito bajo un jurado, no por votación popular y eso lo hace más meritorio, porque fue un premio entregado a su trabajo y esfuerzo. Me da tristeza por Jimin y Jungkook que quieren tanto a ese fandom, y esas fans le pagan de esa manera. Sin contar que una gran parte de Jungkookistas votaron en contra de Are You Sure, incluso una cuenta de votaciones de Jungkook dio retweet cuando se anunció que había ganado el otro documental. Igual esas cuentas solo sirven para hacer daño, porque Jungkook nunca está primero en votaciones. Las infaltables exvecinas también celebraron que Are You Sure no ganó, pero esas sectas están todas llenas de odio y viven pendientes de J-Cook. No es sorpresa que ARMY haga esto, solo que ahora quedó al descubierto y no hay excusas. El premio era importante, sí, pero no a niveles máximos, solo queríamos retribuir el hermoso regalo que nos hicieron, pero hicimos sentir nuestro amor al programa dándoles excelentes niveles de audiencia y agotando el photobook que nos entregaron. Sacamos en limpio, que ya sabemos cómo el supuesto Fandom Army se comporta, y nosotras debemos redoblar nuestro apoyo a J-Cook. Estamos solas en esto y tenemos fandoms que se unen cuando hay algo de los dos. Pero no importa, el karma J-Cook ya se está formando. Ya verán, en esta vida la gente que actúa mal, todo se le devuelve. Espero esas 12 temporadas de Are You Sure. 시즌 이제 12까지 있다니까. 12요? 우리 대학 군대 갔다 와서도 쭉? 쭉. 그래서 한 50. Ahora ya lo sabes. La foto de ayer que se publicó y les pregunté a ustedes si era Jungkook el que salía junto a Jimin, porque estaba confundida. Al final creo que sí es Jungkook. La nariz se parece mucho y la pose es muy característica de él. Lamentablemente las fotos de ellos son tomadas con cámaras del año 0, porque siempre salen borrosos. Pero sí, creo que es Jungkook. Además que el entrenamiento en clima frío extremo, tanto Jimin como Jungkook participaron. Keep going, esa frase ha vuelto a aparecer, ahora en una imagen de un reciente video de BT21, Jimin en el gimnasio, donde hay fotos de Cookie, y en la pared sale escrito, Keep going. Esta foto de Jimin es del diciembre de 2022 y vuelve a aparecer este 2025. Incluso esta foto, que en la pared también dice, Keep going, y es del 2019. Pero esta frase también apareció en el video de Who, justo en los ojos del chico misterioso que canta Seven. Y en Are You Sure, en estas 3 fotos, también aparece la frase. Y ahora publicaron nuevamente esta de Jimin y Cookie. ¿Qué nos querrán decir con esa frase? ¿Será algo que ellos vienen preparando hace tiempo para nosotros? ¿O simplemente será una frase motivacional? Yo creo que nada es coincidencia. Ellos probablemente después del servicio militar, saldrán más libres, y quizás muchos proyectos que van a concretar ya los vienen conversando hace mucho tiempo y puede que, keep going, que significa sigue adelante, sea un proyecto que concreten en un tiempo más, o simplemente es una frase que une a los dos, seguir adelante, contra viento y marea. ¿Qué nos tendrá preparado J-Cook a su salida? ¿Qué piensas tú? Día 84. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.